Hola a todos, soy Amarna Miller y este es mi canal de YouTube. Feel you, see you, but I don't recognize you anymore. Who's the one who made me cry? Me he dado cuenta de que muchos me preguntáis acerca de cómo es mi día a día en la furgoneta, así que he decidido grabar un par de capítulos explicándoos cómo es mi día a día cuando estoy en el campo, cuando estoy de camping y cuando estoy en la ciudad. Así que estoy aprovechando que estoy ahora mismo en Sequoia National Park, un parque nacional súper bonito al norte de Los Ángeles, como a 4 o 5 horas de Los Ángeles, para grabarme desde que me despierto hasta que me vaya a dormir. Son ahora las 8 de la mañana más o menos, acabo de levantarme aquí en la furgoneta y lo primero que tengo que hacer es lavarme los dientes y lavarme la cara, pagar un día más aquí en el camping y... ¿Y qué más tengo que hacer? Ah, bueno, claro, y hacer el desayuno. Que por cierto, no os imagináis el frío que ha hecho esta noche. He tenido que sacar el saco de dormir, más otras 2 mantas, porque me estaba básicamente congelando. But I don't recognize you anymore. Who's the one who made me cry? Estoy rellenando este papelito para colgarlo ahí en el coche. Quedarse aquí una noche cuesta $22, que es bastante caro, pero es lo que suelen costar aquí los campings. Y luego la entrada al parque, normalmente a los parques nacionales cuestan entre $20 y $30 más o menos. Lo que pasa es que yo tengo un annual pass que cuesta $80 y me deja entrar a cualquier parque nacional gratis. Así que si venís a América os recomiendo el annual pass. Y para desayunar voy a hacer unas tostadas con bacon de soja, creo que es de soja, bacon delicioso, y cebollino, aguacate y unos rábanos cortados en rodajitas. La verdad es que cocinar me encanta y una de las primeras cosas que noté cuando me mudé a la furgoneta es que pues, mis opciones para cocinar son mucho más reducidas que antes. Básicamente porque no tengo un horno y porque lo cocino todo en una cocinita de gas, entonces al final pues hay muchas cosas que no puedo hacer. Y además decidí quitarme el frigorífico de la furgoneta, antes tenía un frigorífico y decidí quitarlo y desde entonces pues solamente puedo guardar cosas durante un número limitado de días antes de que se pongan malas. Pero es interesante porque me está ayudando a entender la cocina de una forma diferente y a experimentar mogollón, a hacer muchos platos que no haría normalmente, como muchísimas cosas crudas, me alimento a base de aguacates, la verdad, me encantan las zanahorias crudas y está siendo pues una manera de aprender nuevos trucos de cocina que antes pues no habría probado simplemente porque tenía las comodidades de una casa. Otra cosa interesante de vivir en la furgoneta es que, claro, tienes que planear todo con antelación. Por ejemplo, el agua. Conseguir agua puede a veces ser un auténtico infierno. Así que cuando estoy en sitios donde veo que puedo conseguir los recursos que necesito, pues por ejemplo agua o por ejemplo leña, hago acopio, acopio de ellos. ¿Y qué más? Bueno, hoy creo que voy a irme a dar una vuelta por las secuoyas de aquí, del parque, y voy a grabarlo todo en vídeo para que las podáis ver. Voy a trabajar un poquito con el ordenador. Estoy ahora utilizando además unas baterías nuevas que os enseñaré después. Y sí, el plan para hoy es quedarme todo el día aquí en el parque disfrutando un poco de estar en mitad de la nada y aprovechando para trabajar con el ordenador y hacer unas fotos y unos vídeos que tengo pendientes. Vamos, que aunque me veáis aquí de acampada, en realidad yo también estoy trabajando. Es interesante la cantidad de cosas que damos por sentado cuando vivimos en una casa y de repente cuando vives así un poquito con lo mínimo, cuando te cuesta más conseguirlas, esas cosas se convierten en, pues en una auténtica maravilla, ¿no? El vivir sin expectativas. Por ejemplo, duchas con agua caliente o, por ejemplo, encontrar agua. Por ejemplo, poder cocinar en un horno. Esas cosas que parecen tonterías cuando tienes un piso donde vivir y de repente ahora con la furgoneta se convierten pues, en un auténtico lujo.
Creo que una de las mejores cosas que me ha dado el vivir en la furgoneta es el bajar mis expectativas y por tanto he ganado mucho en felicidad, porque cuando esperamos mucho de la vida es bastante fácil que la vida nos defraude. Pero si no esperas nada, si esperas lo mínimo, entonces todo es un plus, todo son beneficios. Todo lo que consigues por encima de ese mínimo con el que vives es un motivo para ser feliz y para estar orgulloso de estar vivo. Así que sí, este es un estilo de vida que no es para todo el mundo, pero aparte de hacerme muy feliz, me ha enseñado mucho acerca de lo que necesito para estar contenta. Necesito muy poco para ser muy feliz. He leído antes que en este camping hay lavandería, así que estoy yendo a encontrarla porque tengo un mogollón de ropa que lavar. Poner esa lavadora me ha costado $1.25, o sea que ha sido súper barato, pero no es nada común encontrarte lavanderías en los campings. Esto es una auténtica excepción que tenía que aprovechar. Normalmente lo que hago es acumular toda la ropa sucia de la semana y cuando eventualmente vuelvo a la ciudad voy a una lavandería y la lavo ahí. Normalmente me cuesta unos $3 por lavadora y hago una lavadora a la semana o cada 2 semanas, porque siendo yo sola la verdad es que tampoco es que ensucie mucho. Y nada, mientras venía para acá estaba pensando que voy a aprovechar la mañana para hacer un par de cositas que tengo pendientes. Tengo que cargar las baterías de la furgoneta con las placas solares y tengo también que recoger leña para hacer un fuego esta noche. Así que voy a hacer eso antes de nada. Quiero trabajar con el ordenador también y voy a prepararme para por la tarde ir a hacer alguna ruta de senderismo por aquí por la zona. Así que ese es el plan para hoy. También aprovecharé para leer un poquito y no sé, bueno, pues lo iré grabando para que me vayáis viendo. Estoy cogiendo un montón de piñas porque arden súper bien y así puedo hacer un buen fuego esta noche. Porque aquí refresca bastante por la noche y también para poder hacer algo de comida. Además de las piñas, me voy a poner ahora a cortar algunas ramas. Aquí hay un montón de madera en el suelo, así que no hay problema en encontrar un montón de madera seca. Y tengo esta sierra de aquí que quería enseñaros. Me la mandó un seguidor a través de mi wishlist, a través de mi lista de deseos de Amazon. Como veis es súper pequeñita, cabe aquí, así que me resulta más útil y más compacta que un hacha. Y mira, es como la parte que corta de una sierra mecánica, pero sin todo el aparato. Básicamente es como una cadena de metal con pinchitos que van cortando la madera y tiene estas 2 agarraderas para poder ir haciendo presión. Y con esto puedo convertir cualquier tronco grande en troncos pequeñitos perfectos para mi hoguera. Acabo de dejar preparado aquí a un lado mis paneles solares, que son muy pequeñitos, con una de las baterías que utilizo para la furgoneta conectada para que se vaya cargando. Esto ya lo he explicado en un montón de vídeos, pero bueno, voy a repetirlo. Para poder cargar los aparatos electrónicos pequeños, por ejemplo el móvil, y también para iluminar la furgoneta por las noches, utilizo todas estas baterías. Tengo un montón de ellas, tengo como 5, que se cargan por USB. Así que cuando estoy en un lugar donde no tengo corriente eléctrica, por ejemplo ahora que estoy aquí en el campo, lo que hago es utilizar los paneles solares. Ahora se acaba de nublar, pero cuando hace sol la verdad es que me va bastante bien. Y ahora que tengo preparado todo mi setting de cosas que quería hacer esta mañana, puedo por fin ponerme a trabajar. Tengo por aquí el ordenador y bueno, como ya sabía que era muy poco probable que aquí no tuviese internet, normalmente lo que hago es ponerme el tethering en el móvil. Tengo datos ilimitados, así que desde cualquier lugar donde tenga cobertura de teléfono puedo conectarme a internet con el ordenador. Pero justamente en este parque no hay nada de cobertura, estoy a 0, así que como me lo medio intuía, me he preparado algunas cosillas de curro que no necesitan internet para poder hacerlas durante estos días. Entonces me voy a poner ahora a escribir unos artículos que tengo pendientes
Y voy a acabar de diseñar Venga, voy a dar la exclusiva. Estoy preparando unas piezas de merchandising que muy prontito podréis ver y estoy acabando los diseños para poder mandarlas a impresión. Este merchandising además va a ser una de las recompensas en mi página de Patreon, que si no la habéis cotillado ya va siendo hora porque es uno de los nuevos proyectos en los que estoy más involucrada y este merchandising va a ser parte de las recompensas que dé en mi página de Patreon. Y mirad, que muchos me lo preguntáis, para cargar el ordenador utilizo este tipo de baterías, son baterías como las pequeñitas, pero más grandes, y tienen para poder conectar enchufes. No estoy muy contenta con esta batería, la verdad. Me costó unos $100 más o menos y estoy que creo que la voy a devolver porque realmente se prometían, no sé si eran 4 cargas de ordenador o así, y me dura apenas 1 carga y media. Así que no estoy muy contenta y no os la recomiendo, pero por ahora es lo que estoy utilizando. Idealmente me gustaría poder tener una segunda batería, tan grande como la batería del coche, que pueda ir cargando mientras voy conduciendo con el inversor de corriente y utilizarla para poder cargar el ordenador. Pero bueno, como mi ordenador es pequeñito, es un MacBook Air, no consume mucho, la verdad es que por ahora más o menos voy tirando con esta batería para poder ir trabajando. Así que nada, me pongo a trabajar. Llevo 5 horas y pico trabajando prácticamente de seguido. He hecho una pausa para prepararme algo de comer, pero me va a dar algo, así que necesito parar. Y voy a aprovechar para darme una ducha y para ver las secuoyas antes de que se me haga demasiado tarde. Estoy en las duchas del camping y están bastante guay, la verdad. Hay una maquinita, esta de aquí, donde por $1 tienes 3 minutos de agua caliente. Así que voy a intentar ducharme en 6 minutos, $2, a ver si lo consigo. Y voy a ver árboles gigantes, una secuoya que se llama Sherman Tree, que es la más grande de este parque nacional. Y este de aquí es el árbol más grande del mundo. Ya se ha hecho de noche y voy a aprovechar el fuego para meter estas patatas envueltas en papel albal para tener un desayuno delicioso para mañana. Que, por cierto, no lo he mencionado hasta ahora, pero resulta que en este parque nacional hay osos. No son osos grizzlies, que son los peligrosos, son osos negros, pero resulta que hay unas cajas enormes de metal donde tenemos que mantener nuestra comida metida en todo momento. Y me da un poco de mal rollo cocinar ahora de noche, porque no se ve nada, estamos totalmente a oscuras. Porque si vienen osos, y podrían venir osos, pues no se les verían. Y esto me recuerda que en un parque nacional que está por encima de este, se llama Yosemite National Park, ahora estamos en Sequoia National Park, hace como 2 años o así vi 2 osos y no fue nada divertido, así que preferiría no ver más osos esta vez. Patatitas en el fuego. Y ya estoy dentro de la furgoneta, me voy a ver una serie y me voy a ir a dormir dentro de nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. En cuanto pueda rodaré la segunda parte, que será el explicaros paso por paso cómo es mi día a día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, cuando tengo el coche aparcado en ciudades y no en el campo. Y sí, espero que me deis vuestro feedback en los comentarios y
Y por favor, seguidme en redes sociales, ya sabéis, Twitter, Facebook, Instagram, también en Patreon, dentro de esta nueva aventura, que espero que ya les hayáis echado un ojo, y si no lo habéis hecho, os voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Y ya está, nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo.